Celestial, gracias por darnos porque tú estás con nosotros. Bendito seas, Padre eterno, porque tú nos acompañas en este día y nos has traído con bien. Te pedimos que tú seas quien nos bendiga, que nos instruya, que nos dé sabiduría y ciencia, mi Dios. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra santa, comprenderla, Señor Dios mío, y ponerla por obra sobre nuestras vidas, en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Te pedimos, Padre Celestial, que tu fuego santo, tu Espíritu Santo esté con nosotros, que tu presencia y tu gloria nos acompañen, Señor, y que tú seas quien derrame de tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, tus hijos. Apresura los pasos de los que vienen en camino, mi Dios, y tráelos con bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada, el tema de la semana pasada y que va a continuar con esta clase también es Satanás y los demonios, sus orígenes y sus obras. Vimos el punto número 1, que era Satanás, su origen, teorías, hipótesis, suposiciones y especulaciones. En el inciso A vimos, es un ser angelical caído. Y vimos los versículos de Isaías 14, del 12 al 19, y Ezequiel del 28, del 12 al 19. Esta es la teoría que la mayoría de los cristianos aceptan, ¿ok? Es la que les dijimos la semana pasada. Inciso B, comenzamos con el inciso B. Si quieren anotarles, inciso B es un ser espiritual. Es un ser espiritual maligno desde su creación. Recuerden, son teorías que varios cristianos dicen. Unos tienen una teoría, otros tienen otra. Pero la que tiene mayor auge dentro de las iglesias cristianas es la que vimos la semana pasada. ¿Okay? Entonces nos vamos a Isaías 54:16. Isaías 54:16. Es la cita que soporta esto que acabas de decir. Así es. Que es maligno desde su creación, es un ser espiritual maligno desde su creación. Las citas, porque son varias citas que soportan esto. Isaías 54:16. Okay. Vamos a comenzar contigo, Alicia, si quieres, para que lo leas. Ok. Espera. ¿Ya lo hallaste? 54:16. Hay aquí que yo hice al herrero, que sopla las púas en el fuego, y que saca las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Pero Dios dice que Él creó al destruidor para destruir. ¿Okay? Sabemos que Dios es eterno, que es omnisciente, que todo lo ve, que todo lo sabe, Él ve el futuro. Y sabemos que Él creó a Lucifer o a Satanás como un ser angelical que le servía a Él. Y Él ya sabía lo que iba a hacer de Satanás. Entonces, por eso se dice que dentro de los cristianos que Dios creó al mismo Satanás, ¿cómo? Él sabía que iba a ser un destruidor, que iba a destruir. ¿Vale? Vamos a Job 26:13. Job 26:13. ¿Cómo te llamas, hermana? Margarita, te toca leer. 26:13. ¿Ya? Ok. 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Quién es la serpiente tortuosa? Perdón, es 13. Sí, está bien. ¿Quién es la serpiente tortuosa? El diablo. El diablo, también al diablo le llaman serpiente tortuosa. ¿Qué significa tortuosa? Que tortura, que atormenta. Está atormentando siempre. También nosotros los liberadores le llamamos serpiente tortuosa a Leviatán.
Leviatán. ¿Por qué? Porque así lo menciona la Biblia. En varios versículos que se le llama a Leviatán serpiente veloz o serpiente tortuosa. ¿Okay? Vamos ahora a Isaías 27:1. Isaías 27:1. 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. También se menciona como dragón. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos liberando a las personas contra el espíritu de orgullo y de soberbia, cuando mencionamos este versículo bíblico, las personas se empiezan a retorcer, empiezan a hacerse como serpientes, que empiezan a hacer así, se empiezan a mover desde sus caderas, empiezan a moverse así. ¿Okay? Si los pusiéramos en el piso, se arrastrarían como una serpiente. ¿Okay? Entonces, cuando decimos este versículo bíblico, si la gente empieza a dolerle la espalda o empiezan con dolores así, es que está manifestándose el espíritu de orgullo y de soberbia. ¿Okay? ¿Sí? Pues para que más o menos vayan viendo los síntomas, las manifestaciones de cada demonio y físicamente, y van a saber quiénes son. ¿Sí? En el año 86 mi pastor tuvo una gran campaña en la India y notamos algunas mujeres arrastrándose sobre la tierra. ¿A hombres? Mujeres, ¿Mujeres arrastrándose en la tierra? sí, como serpientes, antes de ser liberados. Sí, Fueron así. liberados por medio de esta campaña. ¿De ese qué? Fueron liberados por medio de esta campaña. Así es. Son liberados. Y sí se han manifestado muchas personas así. Ese espíritu empieza a moverse como una culebra, literalmente una víbora. Hay que liberarlos. ¿Ok? Vamos ahora a 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8. ¿Listos? ¿A quién le toca? Andrés. Sí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Sí, el que practica el pecado es el diablo, ¿verdad? Porque el diablo peca desde el principio. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde el principio de su creación se sabía que iba a ser el pecador, que iba a ser el diablo. Así como Judas, ¿ustedes creen que Jesucristo no sabía que Judas lo iba a traicionar? Sí, sí lo sabía. Pero era necesario así que se cumplieran las escrituras. Por eso les permitió que continuaran. ¿Okay? Vamos ahora a Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aunque el impío por el día malo, Dice, todas las cosas las ha hecho Jehová. ¿Quién es el creador? Jehová. Y dice que hasta el mismo impío Él lo ha hecho. ¿Para qué? Para el día malo. ¿Y con qué motivo habrá hecho Dios a los impíos? ¿Por qué Dios los hizo impíos? ¿O para qué quería impíos? ¿Por qué será? ¿Para qué será? ¿Para qué? oh no, perdón, no escuché la pregunta. ¿Por qué Dios aquí nos dice que Jehová creó todas las cosas para sí mismo, para Él mismo? Y aún al impío para el día malo. ¿Para qué creó al malo? Si sabía que iba a ser malo. ¿Para qué? ¿Para qué, Lolita?
¿Para quién creó Dios al malo? Dice, Jehová creó todas las cosas y aún al impío lo creó para el día malo. ¿Qué lo creó? ¿Qué no era mejor ser todos buenos? Para utilizar a sus hijos y llevarle el mensaje de salvación. ¿Para utilizar a sus hijos en qué manera? Llevarle el mensaje de salvación. ¿En qué manera los usa? Dando la libertad, Para ver cuánto aguantamos. Para probar nuestra fe. A ver, ¿para qué? Para eso. ¿Para qué? Para. A ver cuánto aguantamos. Ah, eso dijo. ¿Para qué? Para ver cuánto aguantamos. Para ver cuánto aguantamos. Para probarnos. Para que lo conozcan a él. Pues dice, para el El día impío, malo. aunque conozca a Dios, va a ser impío. Dice que para el Está día destinado malo. para la perdición. Dice que desde para la el día fundación malo. A ver, ¿qué? Dicen que para el día malo. Imagino que tenemos que tener días malos, si no, ¿cómo vamos a saber que amamos realmente a Dios si siempre estamos bien? ¿No? Bien. O sea, podría. Entonces, Dios crea al hombre malo, ¿para qué? Para que sepamos qué es bueno y qué es malo. Para que sepamos qué tan maduros somos en la fe. Qué fortalecidos podemos ser en la fe a través de las pruebas. Tiene que haber una diferencia para poder apreciar lo bueno que es Dios. Si todo es bueno, ¿cómo vamos a saber que Dios es bueno si no conocemos lo malo? ¿Ok? Dios siempre va a probar a sus hijos a través de pruebas. ¿Y quiénes nos van a traer las pruebas? Los impíos. Los malos, los impíos. Los impíos son los que te van a poner las pruebas, son los que van a querer hacerte tropezar, son los que te van a traer aflicción. Y a través de comunicarte con Dios, de comunión con Dios, es como puedes tener la victoria en contra de ellos. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Ok. Vámonos ahora a Amos 3:6. Amos 3:6. A ver qué tan buenos son para buscarlo. ¿Quién le toca leer? A ver, Amos 3:6. me lo explicas, Oscar. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá un mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. A ver, explícanos, Oscar. Vale. Habrá en la ciudad algún mal que Jehová no haya hecho. ¿Jehová es bueno o es malo? Es bueno. ¿Y por qué mandó mal a esta ciudad? Por su rebeldía. Por su rebelión. Entonces, antes de ser justo, es justo. Justo. Él no puede abolir su palabra. El que hace mal, la palabra dice cuál es el castigo a recibir. ¿Y quién estableció la palabra? Dios mismo. Entonces él tiene que cumplir ¿qué? La sentencia. Dios es un juez. Entonces tiene que cumplir con la sentencia. ¿Y cuál era la sentencia para esa ciudad? Ser destruida por su rebelión. Así cada uno de nosotros. A ver. Muchos no entienden esto, pero los Estados Unidos están a juicio de Dios en este momento y van a ser más fuertes todavía. ¿Por qué? Por su rebeldía, apartándose de Dios. Estados Unidos fue una nación bendecida desde sus inicios, porque decidieron declarar la Biblia, la palabra de Dios, como su centro de vida para esa nación. Y desgraciadamente en últimos años han abandonado a Dios, entonces están en rebeldía. Y después de ser una nación tan próspera, la número 1 a nivel mundial, ahora está pasando a ser casi la tercera nación. China es ahorita el número 1 en economía, en finanzas, en negocio.
la economía mundial está en China. ¿Okay? Yo veo que los creyentes son mucho más dedicados al Señor que los que dicen que son creyentes. También están dispuestos de su persecución en China. Pero en los Estados Unidos no, porque los predicadores predican pura prosperidad y bendiciones y no predican esas cosas sobre la persecución. No están preparando a su gente, es muy triste. Muchas naciones o muchas iglesias están predicando solamente de prosperidad. A nosotros se nos ha llamado a predicar el Apocalipsis, porque estamos en los últimos tiempos. Muchos pastores no quieren meterse en el Apocalipsis por no tener problemas con sus ovejas, o bien porque las ovejas no se espanten y se vayan. Necesitamos ser entendidos que estamos en los últimos tiempos, hay que perseverar, los tiempos son muy malos, la gente se levanta unos contra otros, las situaciones o circunstancias que te rodean son difíciles, enfermedades, problemas con tu familia, problemas con tu esposo, tu esposa, con los hijos. Disculpa que te interrumpa, Ana. Tocando eso que mencionaron que China, ahorita actualmente China es otros países que están en primeros mundos, pero no están porque son inteligentes o porque son personas superdotadas, están porque tienen disciplina en hacer las cosas. Y nosotros, nuestro país, tanto como Estados Unidos como México, es un país muy rico, pero nos falta mucha disciplina para lograr eso. Y hay más personas inteligentes aquí en Centroamérica, en Estados Unidos, pero no tenemos la disciplina de ellos. Hay que buscar esa disciplina. Entonces, tenemos que predicar el Evangelio tal como es. Es mentira que te digan que cuando tú vienes a Cristo vas a tener todas las bendiciones del mundo. Dios te va a ir puliendo de tal manera de que tú al final de tu vida, al final de tu trayecto, puedas encontrar las bendiciones de Dios o obtengas las bendiciones de Dios. Pero ¿qué hay que hacer? A través de las pruebas hay que ser pulidos, en la aflicción, en el tormento, en la angustia, en la desesperación, para que lleguemos al día en que estemos a la altura del varón perfecto y disfrutemos de una vida en abundancia y una vida plena o victoria. Entonces, cuando ustedes les llegan y les dicen, no, conviértete a Cristo y desde mañana ya tienes riqueza, pues es una mentira. Es una mentira. Estamos predicando un evangelio light. Muchos de los evangelistas van y predican, por ejemplo, van con un enfermo. Mira, conviértete a Cristo, cree en Cristo Jesús y ya a partir de este momento eres sanado. Desgraciadamente no pasa así a veces. A veces sí ocurre, ¿eh? A veces sí ocurre. Pero la mayoría de las veces no es así. ¿Okay? Mi papá estuvo enfermo de diabetes. No había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hizo una oración de fe con él y se le quitó la diabetes. Pero fue un milagro de Dios. ¿Okay? Un milagro de Dios. Dejó de tener diabetes, cosa que es una enfermedad incurable para el hombre. Pero sin embargo he orado por muchas personas y no han sido sanas, siguen enfermas. Entonces Dios tiene un propósito, pero no anden predicando un evangelio light. Es como el denario, Él sabrá quién se lo da. Así es, Él sabe Él sabrá quién le da. Así es Dios, Él sabe quién y por qué. Siempre hay un propósito de vida, siempre Dios tiene un propósito. El problema es que a veces no lo entendemos. Entonces, edítale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar un evangelio como debe de ser. Que tú eres un pecador y como pecador que eres mereces la muerte. Pero que si te arrepientes, Dios te da perdón y vida eterna. Y que Él te quiere ir puliendo a través de su palabra santa. Y entre más sepas, entre más vayas cambiando tu vida va a ir siendo mejor. Ese es el evangelio que deben de predicar. ¿Sale? No de que de la noche a la mañana se van a volver ricos o que ya van a estar sanos para mañana. La gente se desespera. Por ejemplo, tengo un matrimonio que quiere ya ser libres. Y ya quieren ser libres, quieren que ya pasemos por una liberación. ¿Realmente estarán capacitados ellos para mantenerse firmes en el cristianismo?
Y si les hacemos una liberación, se van a sentir tan bien, que a lo mejor los perdemos como hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque no están maduros en la fe. Desgraciadamente no están maduros en la fe. La primera prueba que tienen, y la primera prueba que van a pasar a decir a Dios, no saben enfrentar las pruebas, porque todavía les falta palabra de vida, porque todavía les falta el carácter de Dios, porque todavía les falta el perdón, la sumisión, el ser humildes. Entonces, tenemos que esperar los tiempos de Dios, tenemos que prepararnos. No son enchiladas, no se cocinan en 30 minutos el cristiano, en 30 minutos no se cocina un cristiano. Necesitamos años de preparación, o bien una madurez, o una perseverancia, una resistencia. Entonces, tengan paciencia, paciencia. Dios tiene un propósito para ustedes. Manténganse firmes. Hay que perseverar. Perseverar, perseverar. Bueno, yo te hago un comentario en referencia a esto. Yo verdaderamente, yo no tengo presión alguna. O sea, yo le hecho de contestar el cuestionario fue... No, y está bien, está Pero, bien. A lo que voy, si viene una prueba, aguántese y véngase. Por esto ya... Ya se echó este juego. ¿Vale? Ya se echó este juego. No aguanta la Madurez. No es quemarte, Alicia. Es simplemente que entendamos que tenemos que ser perseverantes. Las cosas a veces se ponen muy difíciles. ¿Ustedes creen que yo no tengo a veces problemas con normas? Sí los tenemos. Pero si tenemos un compromiso y queremos estar con Dios, hay que aguantar y vamos a estar con Él. Tomar la cruz y seguir a Dios, seguir a Jesucristo. ¿Ok? Tomen su cruz, cada uno de nosotros tiene problemas diferentes. Pues sí, pero ahora que nosotros estamos viviendo, Más breve. y horribles. Qué bueno. Así nos ha pasado a Bueno, todos. enséñense que Así nos ha pasado a todos. Rick era la única. Ya te platicaré un testimonio de 8 años de larga vida, muy difícil. Ya todos lo saben. Ya te lo platicaré. ¿Sale? Vamos a continuar. Perseverancia, no se les olvide, perseverancia. El cristiano es un hombre de resistencia, de perseverancia. ¿Okay? Vamos a Miqueas 1:2. Miqueas 1:2. ¿Miqueas? Miqueas. Sí. Miqueas 1:12, perdón, 1:12. ¿A quién le toca leer? A ver, Roberto, te toca. A ver, nena, dices ahí. 1:12. Porque los moradores de Marón anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. O sea, nosotros anhelamos el bien, pero no queremos alejarnos del pecado o de las cosas malas que nos gustan. Pero Dios ya ha decretado un decreto mal para esa ciudad. ¿Por qué? Porque les ha gustado su pecado y no se quieren apartar. Desgraciadamente muchos de los cristianos viven en pecado y les agrada. Por ejemplo, un pecado común y corriente, muy común entre los cristianos. Se juntan con parejas y nunca se casan. ¿Eso creen que es una bendición? No, dice la palabra de Dios que el cristiano debe ser bendecido por Dios a través del acto matrimonial. El acta matrimonial es el decreto de ley para que la bendición de Dios venga. Y muchos cristianos se juntan, quieren vivir como el mundo, quieren vivir en contra de los rudimentos de la doctrina de Cristo y se van a la doctrina del mundo. En los últimos tiempos prohibirán casarse. No se casan, no se juntan. Eso se llama fornicar. Se llama fornicación. Seas joven, seas adulto, seas lo que seas. Si estás unido y no estás casado, se llama fornicar. Y eso es una maldición. Y eso es un pecado. Adelante, Andrés. Por eso no tenemos los grupos más grandes de los que entran los panales, porque yo predico para
Monaco, muy famoso a los estudios. Sí, se van. Esto trabajo no me avanza. Son doctrinas tan básicas, tan esenciales, y tienes que cumplirlas para que Dios te bendiga. Y no lo tienes y no lo haces, vives en pecado, pues ¿qué pasa? No recibes la bendición. ¿Ok? Otra doctrina muy básica. Dicen muchos cristianos, es que ya Cristo Jesús ya no pide diezmos. Mentira total. Los diezmos son vigentes todavía en esta actualidad. Y si quieres tener una prosperidad económica tienes que ofrendar y diezmar. Y muchos cristianos, acabo de leer en el boletín que hace Dionet aquí en la iglesia, ¿saben qué porcentaje diezma de cristianos en su iglesia? El 1.6%. Nada. O sea que de cada 100 personas que van a una iglesia, solamente 1.6 personas diezman. Por eso no crecen las iglesias. Por eso en México siguen siendo mini iglesias. Si fueran a Guatemala se espantarían, iglesias de 15,000 miembros. Iglesias donde un solo culto hay 6,000, 7,000 personas. No se puede ver nada más. Ni en la familia. O sea, es cosa impactante. Dicen, voy a la iglesia, piden los diezmos y salen con sus limosnas, como si todavía estuvieran en la iglesia católica. Tienen que diezmar si quieren una bendición. Entonces Dios, Él lo ve en los cielos. Entonces Él decreta lo que está escrito. Él decreta y dice, no, pues, ¿quieres bendición? ¿No la cumples? Lo que dice la ley. Escasez y miseria para aquellos que no diezman. ¿Ok? Y aparte el diezmo debe ser lo primero que uno deja, o sea, Aparte de lo que porque no recibe. Entonces, muchas doctrinas que se han infiltrado dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia cristiana, que son contrarias a Dios. Que son contrarias a Dios, por eso no recibimos la bendición adecuada. Y por eso nos quejamos, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Estás en pecado? Pues ¿por qué no? ¿Estás en pecado? ¿Por qué no te haber de ir a Dios como te va? Pero queremos una liberación y queremos estar bien con Dios y queremos que Dios nos bendiga. ¿Cómo? Si estás en pecado. ¿Cómo hacerte una liberación cuando estás en pecado y ese pecado no lo quieres abandonar? ¿O no quieres enderezar tu camino? ¿Cómo? ¿Sí estoy diciendo claro? Entonces hay que ponernos bien las pilas. Punto número 2. Los demonios, su origen, teoría. Los demonios, su origen, teoría. Inciso A. Son espíritus de una raza preadámica. Espíritus de una raza preadámica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los demonios, estoy hablando de dos demonios, no ángeles caídos. Demonios. Hay diferentes rangos de raza preadámica. Preadámica. ¿Qué quiere decir preadámica? Antes de Adán y Eva. ¿Okay? Génesis 1.1. Génesis 1.1. ¿Ya todos ahí? A ver, léelo. Esto lo dije la semana pasada, así como un brevario cultural. Pero ahorita ya estamos viendo la doctrina. En principio creó Dios los cielos y la tierra. En principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios dice Elohim en el hebreo. Elohim significa plural. Dioses. ¿Qué dioses eran? Dios Espíritu Santo, Dios Hijo, Jesucristo y Dios Padre. Ellos crearon el cielo, el mar y la tierra. Bueno, crearon toda la creación. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Dios es un Dios de orden, ya lo explicamos la semana pasada. Él todo lo que hace, lo hace bien. Y entonces, ¿qué pasó del versículo 1 al versículo 2, donde dice, el número 2, ¿qué dice, Tere?
La tierra estaba La desordenada. tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué pasó del 1 al 2? Ahí entra la ciencia. Ahí entra la ciencia. Y ahí es lo que se nos dice: que existió el hombre de Cromañón, el hombre de Java, el hombre de Neandertal, el Homo sapiens y muchos más, razas preadámicas. Ya explicamos la semana pasada cómo Satanás cautivó estas razas y hizo que le rindieran honores, que le rindieran lor a Satanás. Entonces Dios castiga y hace que el mundo perezca. ¿Cómo pereció? A través de un meteorito que cayó en las penínsulas de Yucatán y destruyó el mundo. ¿A quiénes destruyó? A toda la raza preadámica. Y destruyó también ¿a quién? Los dinosaurios, que sí existieron. Todos los dinosaurios. ¿Okay? ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? La ciencia también es real. Pues hace que los cavernícolas. Los cavernícolas existieron, si así los quieres llamar. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Picapiedra. Ah, también los picapiedras existieron. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Este meteorito que dices que cayó en Yucatán abarcó hasta el viejo continente también. Ese meteorito era tan grande que hizo que la Tierra se convirtiera en tinieblas. Levantó tanto humo durante tantos años y meses que provocó la extinción de toda vida humana y animal. Todos, absolutamente todos perecieron. ¿Okay? Al no haber luz solar, muere toda vida. ¿Okay? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Alguna pregunta? Bueno, vámonos ahora, inciso B. Son los espíritus seres formados por las relaciones de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Dicen que los demonios estos era una mezcla de los ángeles caídos, los ángeles, los hijos de Dios, vinieron y tuvieron sexo con las hijas de los hombres, con los hijos de Adán y Eva. ¿Okay? Y vámonos a Job 38:7. Job 38:7. ¿Quién le toca leer? Job 38:7. Diles tu nombre todos, por favor. Araceli. Jorge. Para que todos lo conozcan, Araceli y a Jorge, ¿ok? A ver, así Araceli, vienes de ahí. Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba, se regocijaban todos los hijos de Dios. Se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando de los ángeles de Dios. Cuando alababan, ¿dónde? En el mismo cielo. ¿A quién alababan? A Dios. Y las mismas estrellas también alababan a Dios. Ahí está hablando de ángeles. Ahora vámonos a Génesis 6, del 1 al 6. Génesis 6, del 1 al 6. Toca, ¿eh? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, eligiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120
20 años había gigantes en la tierra en aquellos días también. Después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Hasta ahí. Estos fueron hombres valientes que desde la antigüedad causaron renombre. ¿Ustedes creen que las historias mitológicas de Grecia existan o fueron reales? Perseo, Hércules. Sí, sí son. ¿Fueron reales o no fueron reales? Sí, porque los cuenta de su... No, yo digo que sí. ¿Quién más opina? Dicen que sí. Pero está hablando hombres desde la antigüedad de renombre. Semidioses. Semidioses. ¿Por qué semidioses? Porque eran hijos de Dios y hijos de hombre. Una mezcla divina humana. Por eso Dios se enojó tanto y destruyó a estos seres. Por eso hizo que los ángeles que habían pecado con las hijas de los hombres fueran arrojados también a lugares de tormento. Muchos ángeles, a causa de sus pecados, fueron encerrados en los tártaros, un lugar abismo profundo, encarcelados, encadenados y no se pueden mover de ahí a causa de su grande maldad. ¿Okay? No es como Satanás que anda suelto. Estos todavía eran más perversos, por eso Dios los encadenó. Por eso escuché la enseñanza que los demonios no son ángeles caídos porque están en su lugar. Están en este lugar, que no están caídos, no están más vivos que nada. ¿Sí? Entonces, esos hombres de renombre sí existieron. Sí existieron. Pero Dios los acabó. Tenían en sus entrañas divinidad. Podían ser eternos. Dios tuvo que acabarlos. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, estos ángeles fueron tan perversos que están arrojados en diferentes lados, amarrados y encadenados. ¿Sale? Vamos a continuar con los más versículos. Toca, ¿qué más que otra era? Hasta el 6, ¿no? Dijimos 5 y 6. ¿Y vio? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Dice, arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Se arrepintió Dios. ¿Cómo eliminó Dios a estos semidioses? ¿Cómo? ¿Cómo los eliminó Dios? En el diluvio. Así perecieron todos. En el diluvio. Hombres, semidioses y los ángeles caídos fueron arrojados a lugares de Tártaro. ¿Ok? Entonces, Dios los eliminó a través del diluvio. Así que todas las historias que ven de la mitología griega y de la mitología romana, es cierto. Es cierto. ¿Ok? ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Okay. Continuamos. Inciso C. Dice, son una creación de Satanás, su ejército de maldad. No hay sustento bíblico, no hay ningún versículo bíblico que lo pueda sostener. Y si tú y yo somos hombres inteligentes, ¿quién es el único que puede crear las cosas? Dios. Satanás no es creador, es imitador. Entonces él no tiene el poder para crear. Entonces esta doctrina pues hay que eliminarla de ya. Pero ¿cómo la ponemos? Porque algunos cristianos piensan
que Satanás creó su propio ejército de maldad. ¿Vale? Inciso D. Son ángeles que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios y por lo tanto fueron arrojados del cielo juntamente con él. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Aquí está lo que les estaba platicando hace ratito, de los ángeles que tuvieron sexo con las hijas de los hombres. Aquí está lo que les pasó. Segunda de Pedro 2:4. Aquí le toca leer. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser encerrados a juicio. Ok. Hay ángeles, fíjense bien, hay ángeles caídos que están en prisiones de oscuridad, encerrados y que no pueden salir, porque es tanta su maldad que no pueden salir. Hay ángeles caídos que están peleando en los primeros cielos, que son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo de maldad y las huestes espirituales de maldad. Son ángeles caídos de alto rango. Y después de ahí vienen los demonios. ¿Ok? Pero estos ángeles caídos están guardados en prisiones de oscuridad. El día del juicio van a ser soltados, como dice el Apocalipsis. Y por eso la maldad en el mundo va a ser tremenda. Además de que ya no va a estar el Espíritu Santo aquí en el mundo, no van a tener freno. Va a haber, la maldad se va a aumentar, incrementar tremendamente. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis 12, del 7 al 9. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ok? Vamos a Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. ¿Dice 25? 25, 41. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno está preparado desde la fundación del mundo. ¿Para quién? Para los ángeles. ¿Y quién? El diablo. ¿Ok? Los testigos de Jehová dicen que nada más es destinado para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, los seres humanos no van a ir ahí, y que por lo tanto el infierno no existe. Es una gran mentira. Apocalipsis dice que también aquellos que no se encuentren en el libro de la vida serán arrojados a este mismo lago de fuego. ¿Ok? Entonces, abusados. Sí existen las cosas. ¿Sí? Entonces, esta teoría, esta que estamos diciendo ahorita, es la más aceptada por el mundo cristiano. Esta. ¿Ok? Que son ángeles que se unieron con Satanás en su rebelión contra Dios y fueron arrojados a la tierra. Esos les llaman demonios. Ahora, yo podría establecer mi doctrina a través de la experiencia que nos da Dios. Hoy yo te puedo decir que los ángeles que pecaron contra Dios, Satanás y sus ángeles, son los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los gobernadores
y al mismo Satanás. Esos son los ángeles caídos. Y también aquellos que están encerrados en prisiones de oscuridad o en el Tártaro. Pero los demonios para mí son espíritus de la raza preadámica. O bien, esos semidioses, esos son demonios, para mi manera de ver las cosas. Ustedes vayan haciéndose sus criterios y ustedes vayan tomando decisiones. ¿Okay? Los ángeles caídos tienen tanta autoridad que no son cualquier demonio. Ellos gobiernan regiones, ellos gobiernan naciones, ellos gobiernan lugares muy amplios, muy extensos. Y ponen a sus chalanes, los demonios que estaban en la raza preadámica, que necesitan de vivir de un cuerpo o estar dentro de un cuerpo de un cuerpo humano para poder estar viviendo. Esos son los demonios. ¿Ok? Pero ¿dónde está Tarso? Tártaro. Tarso, ¿dónde está? Tártaro. En los mismos infiernos, en lugares muy oscuros, prisiones muy oscuras. Pero si están allá estos ángeles caídos, ¿cómo pueden gobernar de arriba? No. Es que son muchos, son muchísimos. Pero se refiere que sí es palpable, o sea que sí es un lugar palpable. Sí, el Tártaro es un lugar palpable, es un lugar en los infiernos, muy oscuros. A ver, ¿cuántos ángeles se rebelaron contra Dios? La tercera parte de los ángeles del cielo. La tercera parte, estamos hablando de millones, no cualquier cosita, millones de ángeles, ¿okay? Muchos ángeles. Unos fueron arrojados al Tártaro por su maldad, su exceso de maldad, están encerrados, ellos no pueden seguir contaminando o pervirtiendo al mundo. Pero sin embargo, Satanás y muchos ángeles sí, ellos son los que están alrededor del mundo, van y recorren la tierra una y otra vez. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con los demonios que están dentro del ser humano? Pues esos no pueden recorrer el mundo, ¿verdad? Ni pueden salir ni entrar a cada rato. Ellos necesitan de un cuerpo para moverse o para estar tranquilos, o estar cumpliendo sus órdenes de matar. Entonces, esos no son los ángeles caídos. Los que están dentro de un ser humano no son los ángeles caídos. Los ángeles caídos no necesitan un cuerpo. No necesitan un cuerpo para moverse. Por eso ellos están libremente alrededor del mundo mandando a sus demonios a que atormenten a cada una de las personas. Entonces, ¿puede decir que, por decirlo, que los ángeles, por decir, los ángeles del demonio son como mensajeros del demonio, igual otros se apoderan, por decirlo así? Es como un ejército. Satanás da una orden sobre un principado, el principado la da una potestad, la potestad la da un gobernador, el gobernador la da a las huestes espirituales de maldad, las huestes espirituales de maldad ya descienden y dan las órdenes a cada uno de sus achichimples. Tiene jerarquía igual que el reino de Dios. El reino de Dios tiene jerarquías, Satanás también es un imitador. Entonces Satanás no está en el infierno. No, la palabra de Dios dice que está alrededor, buscando a ver a quién devorar. Si nos vamos a Job, a ver, vayan a Job. Vamos a Job. Y fíjense dónde está Satanás. ¿Job qué? Job 1. Job 1:6. Job 1:6. Del 6 al 9. ¿Ahorita? Job. ¿Nos dormimos? Vamos a roncar todos. Uno 6. Job 1 al 6. Del 1:6 al 9. ¿Ya? Del 6 a 9. Pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores y entre ellos llegó
Ahí, espérame. Aquí en otras versiones dice los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles, acuérdense, los ángeles. Y también juntamente con ellos vino ¿quién? Satanás. Y luego a ver qué pasó. Cuando el Señor lo vio, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. Y entonces el Señor le preguntó, Ahí. ¿Vengo de dónde, Andrés? Andando. De recorrer la tierra. Ahí es donde está Satanás, alrededor de la tierra. Este es su mundo de Satanás. Él está alrededor, él es el príncipe. No, está aquí en la tierra. Él no está en el infierno. También le pertenece a él el infierno, sube y baja también, pero él está alrededor de la tierra. Sus moradas son los cielos. Desde ahí gobierna Satanás. No gobierna desde el infierno, gobierna desde los cielos. ¿Ok? ¿Ya te quedó más claro? Sí, bueno, esto es lo que yo me enseño. Ok, muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Lolita. ¿y no han pensado en mi siervo Job? ¿Acaso han visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Bueno, ya se aclaró la pregunta. ¿Dónde está Satanás? Alrededor de la tierra, recorriendo a quién? Buscando a quién devorar. Buscando a quién devorar. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Una pregunta. Entonces, es por eso que cuando elevamos nuestra oración a Dios tenemos que estar reprendiendo que esas cosas que impiden que la oración llegue a Dios Padre, porque ellos están en los cielos, o sea, impidiendo nuestras oraciones. Así es. Y esa es la función de los liberadores. Hacer que los cielos se abran. ¿Cómo hacemos los liberadores para que los cielos se abran? Quitamos bloqueos. Quitamos bloqueos. Dame un ejemplo para quitar bloqueos en los cielos. Atamos a los principados. Atamos a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas. ¿Ok? ¿Otro para que se abran los cielos? Pues quitando todo tipo de estorbo, bloqueo y que desabran los cielos para que se derramara su... ¿Qué estorbos? O sea, ¿qué hago yo para quitar esos estorbos? Yo quiero saber cómo. Rompiendo. ¿Con qué rompes? Con la misma palabra, rompiendo a través de espadas. Ok. Entonces utilizamos ahora el armamento de Dios. Si yo veo que en los cielos yo estoy levantando una oración y no recibo contestación de Dios, es porque hay una obstrucción en los cielos que impiden que mis oraciones lleguen al trono de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Flechas de fuego en el nombre de Jesús de Nazaret, abriendo boquetes en los cielos en el nombre de Jesús. Y tengo que hacerlo, esto es un acto profético. Flechas de fuego en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda hueste de espiritual de maldad en las regiones celestes abren en el nombre de Jesús. Lanzo fuego de Dios. Dios, de arriba hacia abajo, derrama de tus relámpagos, de tu luz celestial en el nombre de Jesús, y disparce los cielos, esparce los cielos, Señor, y que mis bendiciones lleguen a mi vida en el nombre de Jesús. ¿Ok? Y entonces empiezas a recibir las bendiciones de Dios, porque los cielos se abrieron. ¿Cómo? Así de fácil. Oye, de los errores que vieron en Guatemala. No platicaron nada. El grupo de hombres danzando. Hombres danzando, hombres que panderistas que danzan en las iglesias cristianas y hacen la guerra espiritual a través de la danza. La danza también es guerra espiritual y también abre los cielos. El ayuno y la oración abre los cielos. ¿Okay? Los ángeles de Dios abren los cielos. Si cuando vas a hacer algo malo, cuando alguien sirve al mal, ¿no crees que nada más es así? Tienes que ayunar también. O sea, ¿cómo no? Aquí no te quieres preparar. Ahí tienes que ayunar. También los satánicos. O sea, tienes que ayunar, tienes que prepararte, tienes que hacer todo. Lo que hace, que pueden verlo ridículo. Y sí, o sea, sí los ven ridículos. O sea, que eso lo hacen y los arreglan. No, pero de hecho es una manera, porque lo que él está haciendo es abriendo. Y puede ser otra persona como el satánico, pues no, pues hay luchas, es que es cierto que existe esa lucha y hay que verla.
pues precisamente por donde están las películas, lo mismo. Entonces, hay mucho armamento celestial en la Biblia. Podemos clamar por bombas atómicas también. ¿Qué creen que cayó en Sodoma y Gomorra? Dice bolas de fuego. Realmente era una bomba atómica. Destruyó totalmente las ciudades. 5 ciudades, no fueron nada más Sodoma y Gomorra, fueron 5 ciudades. A ver, Oscar, ¿qué pasó? Sí, aquí dice en el libro de Daniel 10, 12 al 13, donde dice que Daniel está orando y dice: oro porque los ángeles sean enviados a hacer guerra en contra de cualquier espíritu en los cielos enviados para bloquear las respuestas a mis oraciones. ¿Sí oíste? Ahora sí. Daniel 10, 12 al 13. Ok, ¿qué hacemos nosotros los liberadores, Araceli? Decimos: Dios mío, manda ángeles poderosos, ángeles guerreros, que vayan y peleen en los cielos mis batallas, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ¿quién me está defendiendo? Ángeles de Dios poderosos y guerreros. Entonces mi vida y mi caminar va a ser más fácil, porque las batallas las están peleando los ángeles y ya no las peleo yo. Y yo puedo servirle a Dios de una mejor manera. Porque de otra manera, si yo no pido que vengan en mi ayuda, yo voy a ser el que tengo que estar peleando día con día. Y va a ser muy cansado. Las peleas espirituales son muy cansadas. Te agotan tremendamente. Hemos peleado batallas espirituales que hemos durado 15 días, pero cansadísimos. Y adoloridos y molidos. Pregúntales a estos varones. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ángeles de Dios, vengan y peleen. Y entonces nosotros hacemos liberaciones y ya nos terminamos cansados. ¿Sí ves la diferencia? ¿Sí? Pero hay que aprender. ¿Qué más hay? De la oración de Daniel, dice el hermano, que ciertamente le esperaba la respuesta, a esos 21 días la respuesta. Pero no se sabía cómo abrir los cielos y ayudarle en parte, ayudarle al ángel a pelear y a ¿Tuvo que venir el príncipe quién? de Persia. Ese fue el malo. ¿El de Persia le vino a ayudar a quién? Al de Grecia. El príncipe de Grecia, el malo, ahora lo conocemos como la religión del humanismo. Humanismo. ¿Ok? Y el príncipe de Grecia es la religión de la idolatría. ¿Ok? O del ateísmo. Entonces esos dos príncipes se unieron para pelear contra quién? ¿El ángel bueno? ¿El príncipe bueno? ¿Contra quién? ¿Contra qué arcángel? Contra Miguel. Entonces, tenemos que pedir ese tipo de ángeles. Tú puedes pedir arcángeles. Todo el reino celestial está a tu servicio. Pídelo adecuadamente y ellos vienen a ayudarte. ¿Ok? Pero no dijiste qué es lo que hacían los varones en Guatemala cuando danzaban. Ah, no les dije. Hacen guerra ¿O les espiritual digo a través de yo la que lo danza. bailo? ¿Eh? Yo les digo yo que lo Ella bailo. viene para que se La- le enseñe. A ver, vente, enseñarles a bailar. Es de varones. Bueno, ellos toman su espada, su escudo, y ellos están danzando y matando al demonio, al dragón, con pisoteadas y bailando. Eso hacen. Eso es una guerra espiritual. A través de la danza están matando y magullando demonios. Los hombres lo hacen así y las mujeres con pandero. Cada toque de pandero representa un golpe de Dios. Dice, con pandero y danza es un golpe de Dios. ¿Golpe a quién? A los demonios. Salen volando los demonios. Hay que ser instruidos pues para el pandero, pues para saber. El pandero es un ministerio. Es un ministerio que tienes que aprenderlo, porque cada movimiento que tú hagas representa un ataque a Satanás en diferentes áreas. Tienes que aprender la guerra espiritual. La del baile. Las iglesias que tienen ministerio de panderismo son fuertes en liberación. ¿Ok? Entonces, échale ganas. Los varones cortaban todo. Los varones, fuego, y también agarraban la espada y la hacían así. Y así. Pero bailando, todo un baile muy bonito, muy A un agradable. mismo ritmo y bien
bien parejitos, ¿no? Que se ven impresionantes. Ahí se puso a bailar mi compadre con ellos. Ah, sí, ahí está. Ayer intentaron ustedes dos, pero no se organizaban. No, Robert sí salió ahí a un lado de los varones que estaban bailando. Salió un video de... Número 3. Características de los demonios. ¿Cuáles son las características de un demonio? Inciso A. Vamos a Lucas 10 del 17 al 20. Son espíritus. Lucas 10 del 17 al 20. Es el inciso A. Lucas 10 del 17 al 20. ¿Sí están oyendo que es un demonio? Espíritu. Espíritu. Del 17 al 20. Valeria. Cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían: Señor, en su nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino que de los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Entonces vemos claramente que a los demonios les llaman espíritus. Y dice claramente que se sujetan ¿a quién? A los hombres de Dios. A los hombres de Dios. Esos hombres pueden sujetar a los demonios. ¿Qué quiere decir sujetar? Atarlos. Atarlos de tal manera que no tengan potestad alguna. Nosotros somos autoridad sobre ellos, sobre los demonios. Y nosotros en nuestra boca hay poder para atarlos. Declarar que están atados en el nombre de Cristo Jesús y que nos obedecen. Lo que tú declares con tu boca, eso van a hacer esos demonios. Tú tienes el poder y la autoridad sobre ellos. ¿Sí estamos siendo claros? Así que no les tengan miedo, no se espanten. Hermano, cuando hay una manifestación que se está haciendo liberación, bueno, porque cualquier nueva que la iglesia, ¿sabe cómo? O sea, no sé si cambio sea igual. Cuando se ora, Dios me dio la oportunidad de participar de liberaciones y nosotros lo que nuestra oración que se hace teatro de pies y cabeza en el nombre de Jesús y te reprendo, o sea, si son más palabras con esta, o sea, te reprende en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Okay. Entonces lo que hacemos es, no atamos cabeza, atamos pies y manos. Pies y manos. ¿Okay? Cabeza no. Te ato de pies y manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Si te ato de pies y manos, pues ya no te puedo mover. ¿Para qué le ato la cabeza? Ahora bien, no le ato las manos, le ato la cabeza y le ato los pies, pues tienen las manos para golpear, ¿no? Sí. Hay que usar la lógica. Entonces, atamos de pies y manos en el nombre de Jesús. Y si el demonio quiere maldecirte o quiere decirte de cosas, pongo mordaza sobre tu boca en el nombre de Jesús de Nazaret. Amarro tu lengua y no tienes parte ni suerte sobre mí. Toda maldición que declares en contra mí es destruida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Okay? Ningún arma forjada prosperará en contra de los hijos de Dios. Y toda lengua que se levante en juicio en contra de nosotros, desbaratada es en el nombre de Jesús. ¿Okay? Tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Así que no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Sale? Para poder ser liberadores necesitan no tener miedo. Y me preguntarán, bueno, ¿y tú no tienes miedo? ¿Creen que no tengo miedo? No. ¿Sí o no? Pues yo creo que no, si no estaría en este ministerio. Sí. Pero los demonios no. Los demonios no. Fíjense, muchas de las veces el enemigo nos quiere espantar y atormentar y quiere sembrar la semilla del miedo. Pero Dios dice claramente en su palabra que dice: he aquí no les doy espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Entonces, cuando empieces a sentir que como que quieres tener miedo, al momento reprende. ¿Qué quiere decir reprender? Echar fuera, sacarlo. Echar fuera, castigar, largas en el nombre de Jesús de Nazaret. No tienes parte ni suerte con nosotros. Ok, castigarnos. Eso es reprender. Entonces al momento di, en el nombre de Jesús te largas miedo, te largas en el nombre de Jesús de Nazaret, ya no te pies y manos y te vas al fondo del abismo, al lugar donde perteneces. Y declaro que yo tengo el Espíritu Santo en mí y estoy lleno de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, el miedo desaparece y se larga en el nombre de Jesús de Nazaret. Y otra vez vuelves a tomar valor y vigor. ¿Vale? El que no entres a una iglesia católica, ¿qué es? Tú, en tu ejemplo. ¿Yo? ¿Por qué no entro a las iglesias católicas que no tienen nada que ver con la liberación, con el tema? No, pensé que por miedo, pero no fue. No. Yo no entro a una iglesia católica porque es un lugar de demonios. Está lleno de idolatría. Por lo tanto, no voy a ir a un lugar donde verdaderamente Dios no esté. ¿Okay? Por eso no entro a ninguna iglesia católica. Pero eso no tiene nada que ver. Creo que tenía miedo. Está llena de demonios a través de sus ídolos. Dice Dios que todo aquel que hace esculturas es maldito, y todo aquel que las adora se convierte en un hombre maldito. Y que no ¿Vale? seamos partícipes, ¿no? No seamos partícipes. Todo eso. Vámonos a Lucas 24:39. Lucas 24:39. Ni como turismo se puede hacer entrar a una iglesia. Así no es para nada. Mira, estuvimos en Guatemala el año pasado. Guatemala es uno de los mejores lugares para liberación, donde están más instruidos en liberación. Ahí es donde nació la liberación en el mundo, en Guatemala, el Ministerio de Liberación. Entonces son hombres muy preparados. Fuimos a Guatemala y nos invitaron de paseo y nos llevaron a la ciudad de Antigua, y hay un convento franciscano. Bueno, hay un convento ahí, unas ruinas de convento. Antes era un convento ahí. Y entramos. ¿Qué les pasó? Dolor de cabeza. Dolores tremendos de cabeza. Parece llori. Tremendo. Puso las alabanzas en su celular, pero no, ella ya está muy quieta que se quería. Vamos. Y salimos todos con la cabeza que se quería reventar. ¿Por qué nos duele la cabeza a los liberadores? ¿O por qué somos más sensibles? Porque somos sensibles al mundo espiritual. Y los demonios saben cuando va un ungido de Dios, y lo que quieren es lo más rápido sacarlo de donde están ellos. Entonces provocan los dolores de cabeza. Pues también, por ejemplo, en este caso se podría, vamos a decir, tomar para lo que son las ruinas mayas o aztecas y eso también. Son lugares de sacrificio y eso. Es lo mismo. Es que después ya como... Lo más aconsejable es no asistir a lugares donde tú sabes que son satánicos. O que fueron satánicos, o casas donde hay satánicos, no debes ir. Oye, por ejemplo, yo muchos años estuve en una escuela, la escuela de Monterrey era un convento, anteriormente pues ahí estudié dentro de Dios. Imagínate, pues acá hay Entonces, ¿sí están entendiendo lo que es el mundo espiritual? Por ejemplo, no sentía porque tú no eras sensible. Recuerda que cuando no eres cristiano, tu mentalidad, tu conciencia está cauterizada. Está tan aplicada, entonces los demonios no tienen nada contra tuya. Dicen, no, pues esta es de las mías. Esta es de las mías, ¿para qué la atormento? Pero cuando alguien es ungido de Dios, o bien está bien con Cristo Jesús, con Dios tu Señor, y llegas a un lugar por equivocación a donde está lleno de demonios, no, los demonios pegan el grito en el cielo. Oye, Pegan el grito en el cielo y lo que quieren hacer es echarte patadas. ¿Y qué hacen? Pues
roncar, que te duele la cabeza, que te duele toda clase de síntomas. Algo te pica, o sea, algo te pica. Te da comezón también. Mis hijos fueron chambelanes de una prima que es católica. Entonces, pues tienen que ir a la misa y ellos, no, es que no, hace como 2 o 3 años. No, pero pues por favor, que no hagas nada más por la foto y pues para que entres a la misa. Pues fueron, ¿no? En contra de su papá y todo fueron. Entraron a la iglesia, se sentaron pues por acompañar a la muchacha. Bueno, en 5 minutos se salieron. Yo estaba afuera porque yo los estaba esperando, yo tampoco entré. Pero no, mamá, es que no, ahí se siente algo raro, ¿no? Y se salieron. Y ya cuando iba a salir la muchachita, pues se volvieron a acercar para acompañarla en el camino a la salida y ya, ¿no? Pero digo, ellos estaban pues más chicos, a lo mejor no están tan metidos, pero ellos no les gusta ya estar ahí. El espíritu te redarguye. El espíritu de Dios te redarguye. ¿Okay? Leyendo un libro de Richard Ing, Guerra Espiritual. Él narra cómo una persona fue a Hawái y estuvo en los cementerios de Hawái, en un lugar donde sacrificaban a hombres y mujeres, ¿verdad? Y los dedicaban al dios tiburón en Hawái. Entonces, esta mujer por equivocación pisa ese altar hawaiano y cayó enferma. Estuvo a punto de morir. Tuvo que ir esta persona, lloró por ella y fue sana, pero ya la daban por muerta. Entonces, sí hay lugares extremadamente dedicados a Satanás, que cualquier persona que osa entrar ahí, cuidado.